Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de cómo generar un retardo preciso y controlado a través del uso de temporizadores. Aquí tenemos nuestro programa principal en el cual se indica que la intención es que a través de un puerto se genere una señal que permita, bueno, como la que se encuentra acá abajo, que permita estar encendido ese determinado pin durante un milisegundo, mientras que se encuentra apagado durante un tiempo similar. Es decir, aquí tenemos el encendido de ese pin, la llamada de una subrutina que dura exactamente un milisegundo, el apagado de ese pin y nuevamente la llamada de esa misma subrutina de un milisegundo. Entonces aquí tenemos nuestra subrutina que por el momento pues no sabemos qué es lo que lleva, pero que queremos que dure exactamente un milisegundo. En un milisegundo, si nosotros tenemos un milisegundo en encendido y un milisegundo en apagado, pues en nuestro pin 0 del puerto B tendremos una señal con un periodo total de 2 milisegundos. Si calculáramos la frecuencia de esa señal, es decir, la frecuencia es el inverso del periodo, esta señal deberá tener una frecuencia de 500 Hz. Entonces, sea que lo vemos como una señal que dura un milisegundo en encendido, un milisegundo en apagado, o sea que lo veamos como una señal simétrica que dura exactamente 2 milisegundos con una frecuencia de 500 Hz, bueno, pues el objetivo es el mismo. Entonces podemos verificarlo con su frecuencia o con su duración, ya sea la total, así como la individual de cada uno de los estados. Para generar este retardo vamos a utilizar el timer 0. El timer 0 es un registro especial del PIC que se dedica exclusivamente a contar. Tiene 8 bits, entonces básicamente cuenta desde el 0 hasta el 255 y lo hace con base en la frecuencia del oscilador. Para hacer ello, uno de los pines de los bits que debemos de configurar en nuestro registro option que se encuentra en el banco 1 es el asignador del preescalador. Este bit me dice si nuestro preescalador, que bueno, pues sería como un contador, un divisor de frecuencia, se asignará ya sea a el watchdog, ¿sí? O bien se asigna al timer 0. Entonces, esto se hace con este bit. También con este otro bit podemos seleccionar quién activa a ese timer. Lo puedo hacer a través de el oscilador interno, ¿sí? Donde si la frecuencia de nuestro oscilador es de 4 MHz y aquí nos dice que el oscilador interno va a dividir entre 4 esa frecuencia, pues entonces nuestro oscilador o nuestro contador estaría funcionando a 1 MHz. Es decir, si esto lo transformamos nuevamente en tiempo, pues entonces tenemos que el inverso de 1 MHz pues dura un microsegundo. Cada microsegundo estaría contando de manera normal en la frecuencia base. También puedo seleccionarlo que sea a través del pin externo, que es el mismo pin que el puerto 4, que el pin 4 del puerto A. Entonces, bueno, aquí en este sería un oscilador externo que tendríamos que controlar. Si nosotros usamos el interno, bueno, pues no sería necesario hacer esto. Con este otro bit seleccionamos el flanco, es decir, si estuviéramos haciendo caso a ese pin, pues entonces aquí tendríamos que aplicar una señal generada por nosotros y decidir si cuenta en la subida o en la bajada de ese flanco. Eso lo hacemos con este bit. Si seleccionamos el oscilador interno, pues no le va a hacer caso tampoco a este bit. Y si el preescalador se lo asignamos al watchdog, pues entonces estaríamos trabajando a 1 microsegundo. Mientras que si se lo asignamos a nuestro timer, pues entonces estaríamos generando los retardos con base en esta tablita, ¿no? Pudiendo seleccionar un preescalador entre 1 a 2, o sea, dividir la frecuencia entre 2, entre 4, entre 8, 16 y así sucesivamente hasta 256. Entonces aquí tenemos a nuestro timer 0, que lo único que va a estar haciendo es contando de 1 en 1 con base en estos parámetros que se pueden configurar. Si en el primer caso nosotros asignáramos nuestro preescalador al watchdog, ¿sí? Entonces aquí tendríamos como si ignoráramos nuestro preescaler, estaríamos trabajando a 1 microsegundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro contador, este sería nuestro timer 0, nuestro registro timer 0,
estaría contando de 1 en 1, o sea, de 0 a 1, de 1 a 2 y así sucesivamente cada un microsegundo. Esto también lo podemos ver de otro modo. Por ejemplo, aquí vemos que este bit está cambiando una vez cada incremento de nuestro oscilador, es decir, este estaría cambiando cada un microsegundo. Si nos damos cuenta, nuestro siguiente bit está cambiando en la mitad del tiempo, es decir, mientras este cambió una vez, este cambió 2 veces, ¿no? Entonces quiere decir que este se va a tardar lo doble, 2 microsegundos. Recordemos que estos son potencias de doble, entonces siempre va a ir de 2 en 2. Este se tardaría entonces 4, 8, 16, 32, 64 y hasta 128 microsegundos. Obviamente ese punto de 128 es exactamente este, cuando mi bit más significativo cambió a 1 y los demás permanecen en 0. Si yo continúo, este sería nuestro 128, si yo continúo contando, pues el timer va a llegar hasta el número máximo que puede llegar, que es el 255. Y una vez terminado aquí, regresa nuevamente de manera automática a 0 para volver a empezar la cuenta. Entonces yo puedo estar vigilando cada uno de estos bits para estar recapacitando y verificando con precisión cuánto es la duración que tuvo. Entonces en este primer caso es cuando tengo un prescaler igual a 1. Es decir, el prescaler se asignó al watchdog en vez del timer 0. ¿Qué pasa si mi bit de asignación de preescalador se lo asigno entonces al timer 0? Bueno, pues entonces tengo que hacerle caso a esta tablita que está aquí abajo y que puede seleccionar desde 2, 4, 8, 16, 32 hasta 256. Esto lo podemos ver con un breve ejemplo. Por ejemplo, en nuestro primer caso, si tuviéramos un preescalador de 1 a 2, es como si previo a nuestro timer 0 tuviéramos un contador de 2 bits. Si vemos aquí este contador estaría cambiando en su primer bit de 1 microsegundo. Pero este segundo bit estaría activándose cada 2 microsegundos, o sea, lo doble de tiempo. Si nosotros lo viéramos de una manera diferente, pues es como si tuviéramos el primer bit más significativo cambiando de esta forma, pero si nos damos cuenta, este duró 2 veces, ¿no? Lo doble del tiempo que el bit menos significativo. Entonces este es como si estuviéramos aplicándole a nuestro timer 0, pues esto, ¿sí? Estaría contando en la mitad del tiempo. En el doble del tiempo. Entonces, si este duró 1 microsegundo, pues este va a durar 2 microsegundos. ¿Vale? Entonces, así es como funciona el prescaler. Si yo tengo un prescaler igual a 2, o sea, es decir, estoy seleccionando esta primera opción, entonces ahora este va a durar lo doble. Va a durar 2 microsegundos, este 4, este 8, 16, 32, 64, 128 y hasta 256. Si continúo incrementando mi preescalador, vamos a usar el de 4. Entonces, si mi preescaler vale 4, pues ya nos dimos cuenta del patrón. Esto va a ir creciendo, ¿no? Este va a durar 4, este 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Todo en microsegundos, ¿sí? Y si usamos el último, que es el de 8, mi preescaler igual a 8, pues ahora el tiempo va a ser 8 microsegundos. Este va a cambiar cada 16, este cada 32, cada 64, 128, 256, 512 y 1024. Es decir, si yo monitoreo únicamente este bit para cuando llegue exactamente a este punto, que es el 128, allí me habré tardado exactamente en contar desde 0 hasta 128, me habré tardado un tiempo que es igual a 128 por los 8 microsegundos que tengo como reloj base y me estaré tardando exactamente 1024 microsegundos, que es exactamente la cifra que tenemos en este punto. Entonces 1024 microsegundos, si no nos ponemos muy quisquillosos, pues esto aproximadamente duraría 1 milisegundo. ¿Okay? Y ya tengo ahí mi retardo generado de manera automática con el timer 0. Bueno, para configurar nuestro timer 0 debemos hacer uso del registro option,
que este registro option se encuentra en el banco 1 de nuestro conjunto de registros. Entonces aquí seleccionaríamos el banco 1 y configuraríamos todos estos bits. Los primeros dos no los vamos a usar y por default se encuentran en 1, entonces los dejaremos en 1. El siguiente bit me dice que tengo que indicarle cuál sería la fuente del timer 0, si el externo o el interno. Entonces aquí le digo con un 0, que sería el interno. Para homologar, pues vamos a modificar el siguiente, aunque no le haría caso porque ya se lo estoy asignando a el interno. Y aquí le estoy indicando con este que si quiero el incremento en alto o en bajo. Bueno, para homologar simplemente lo dejaremos en 0, aunque no le va a estar haciendo caso. El asignador del preescalador, como quiero tardarme más y generar un retardo mayor, pues se lo voy a asignar también con un 0 al módulo timer 0, esta condición. Y el preescalador que quiero, que es el 8, estamos hablando de esta columna, pues el 8 lo selecciono con esta combinación, que es el 0, 1, 0. Entonces al colocar esta palabra en nuestro registro option, estaríamos configurando un preescalador asignado al timer 0 con un conteo interno basado en el reloj interno, es decir, en el cristal de 4 MHz, y con un preescalador que divide la frecuencia entre 8 o multiplica el tiempo por 8, como lo quiera yo ver. ¿Cómo funcionaría eso entonces en nuestro código? Bueno, aquí ya lo tengo implementado. Bueno, pues estas configuraciones ya las conocemos, son las de siempre. Estas configuraciones pues son las de configurar los bits de arranque y demás, seleccionar mi PIC y demás. Exactamente, bueno, nos vamos a pasar al banco 1 porque nuestro registro se encuentra en ese banco y vamos a mover esa palabra que dijimos en el caso anterior. Es decir, los dos primeros en 1, después puros ceros y los últimos dos bits 1, 0. Con esto le estoy diciendo que el origen es el timer 0, del timer 0 es el reloj interno, que el prescaler se lo estoy asignando al timer 0, no al watchdog, y que el prescaler vale 8. ¿Okay? Entonces le cargo ese valor a nuestro registro option, selecciono mi puerto B como salidas, me regreso al banco 0, limpio mi puerto B para empezar en 0 siempre y ahora sí comienza nuestro ciclo. Este es lo que teníamos en nuestro programa inicial, ¿sí? Es decir, encender nuestro puerto, retrasarnos un milisegundo y apagar nuestro puerto. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer aquí entonces? Como desde el momento en que nosotros cargamos esta instrucción, el timer 0 ya está activo, pues está empezando a contar y no sé yo exactamente en qué valor está. Entonces, si yo le limpio el registro timer 0, estaría obligando a que mi timer 0 cuente desde 0 y quiero detectar cuando llegue a 128. Recordemos que ese es el bit más significativo. Entonces eso lo hago con esta instrucción, en la cual yo estoy seleccionando y vigilando este último bit, ¿no? El más significativo, que es quiero que cuente hasta 128. Entonces cuando esto llegue lo hago con esta instrucción, el bit test file skip if set. Revisa un bit de mi registro timer 0 y si es un 1 salta. Sí, si es un 1 quiere decir que ya terminó, ya llegó esto. Entonces va a saltar y va a regresar a la rutina principal. Si no, mientras no haya llegado a 0, pues se la va a pasar aquí en este goto a la menos voto menos 1, que dice que se regresa a la instrucción anterior. Y aquí se la va a pasar. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ver si eso en efecto hace lo que queremos que haga. Entonces aquí ensamblamos. Nos vamos a nuestro simulador. Aquí ya también lo tengo conectado para más agilidad. Y aquí vemos que en efecto nuestra señal dura aproximadamente un milisegundo. Aquí nuestras divisiones dicen que son 250 microsegundos por división. Tengo 4 para acá. Ahí ya tenemos los 1000 microsegundos. Y un pedacito más. Ese pedacito más es precisamente que estoy contando hasta 1024, ¿no? No estoy contando hasta 1000. Estoy contando hasta 1024 microsegundos. ¿Ok? Entonces, bueno, si yo no quiero un tiempo muy preciso, pues ya de esta manera yo estoy generando siempre un retardo de aproximadamente un milisegundo. Bueno, ¿qué necesitaría yo para realizar una medición exacta de ese tiempo? Pues verificar la frecuencia. De hecho, aquí también en mi frecuencia veo que
inicialmente yo comenté, tendría que ser 500 Hz, mientras que aquí tengo 483 Hz. Es decir, es un poquito más lenta de lo que yo espero. Es más lenta porque tengo un tiempo más alto del ideal, de 1 milisegundo. ¿Cómo podría yo hacer entonces para que sea exactamente 1 milisegundo? Bueno, pues eso lo puedo hacer si me enfoco en mi código y en vez de que yo comience a contar desde 0, voy a comenzar a contar desde otro valor. Aquí esto lo voy a comentar para que no se nos olvide. Y pues yo voy a cargar un valor inicial, o sea, no quiero empezar en 0, quiero empezar por ejemplo en 3. Entonces cargo ese al registro W y luego lo muevo al timer 0. Entonces mi timer 0 ya no va a empezar en 0, va a empezar en 3. Vamos a ensamblar. Se recarga aquí el código y se genera nuestro retardo. Bueno, aquí me equivoqué porque no es move FW, es move WF, por eso pasó ahí algo raro. Entonces recargamos nuevamente. Ahí está. Entonces, bueno, vemos que visualmente ya se aproxima a nuestro milisegundo. Aquí tenemos 4 cuadritos exactamente. Y visualmente, pues para mí ya es 1 milisegundo prácticamente, ¿no? Sí, ya tenemos 1 milisegundo. Hacia la parte de abajo está tardando un poquito más. Y nuestra frecuencia vemos que es 494 Hz. O sea, todavía no son exactamente los 500 que quiero, ¿no? Sí, ya es más aproximado todavía. Puedo hacer, bueno, pues si quiero que se tarde todavía un poquito más, ¿no? Bueno, pues que empiece en 4. Lo ensamblo, recordemos esta cifra, 494, lo recargo. Y ahí ya está todavía más cerca, ¿no? 498.5. Ya está todavía mucho más cerca y ya noto exactamente que este empieza en los 4 cuadritos en 0 y 4 cuadritos en 1, es decir, nuestro milisegundo. Ok, pero si quiero ser todavía pues más preciso, pues vamos a incrementarle, ¿no? Todavía parece que nos falta un poquito de tiempo, pues vamos al 5. Recargamos y simulamos. Y ahí vemos que ahora ya nos pasamos, ¿no? Íbamos en 493 y ahora son 503. Ya nos pasamos. Entonces con 4 nos falta, con 5 nos pasamos. Bueno, si yo insisto, no quiero ser tan preciso, no me interesa tanta precisión, bueno, pues ahí me estoy pasando con unos cuantos microsegundos nada más. Bueno, vamos a hacer que se tarde exactamente los microsegundos que yo quiero. Y ahorita vamos a verificar por qué colocándole 6 no. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 no. Es decir, aquí estoy tardándome un poquito más, exactamente un poquito más. Esto, insisto, ya no sería necesario, pero bueno, si yo quiero exactamente que dure lo que quiero, ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo 500 Hz exactamente, y aquí visualmente en el osciloscopio puedo verificar que en efecto esto dura 1 milisegundo en bajo y 1 milisegundo en alto, durando mi señal 500 Hz. ¿Ok? Bueno, pues ya nada más para finalizar, bueno, pues ya con eso nosotros ya tenemos nuestra señal que dura exactamente el tiempo que quiera, y pues ya nada más justificaríamos el por qué esos no y por qué duró el tiempo exacto que quiero. Bueno, al cargarle un 5 a mi timer 0, yo no hago que empiece en 0, yo hago que empiece en 5. Entonces va a contar de 5 hasta 128. Es decir, aquí va a estar contando en total 123. 128 menos 5 son 123. Por 8 microsegundos que dura el timer 0 en incrementar cada vez, pues yo tengo un total de 984 microsegundos. Aquí le agregué 6 NOP, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ya sabíamos que esos consumen un ciclo de instrucción que dura 1 microsegundo. Entonces ahí le estoy sumando 6 microsegundos más. Hasta aquí llevo 990 microsegundos. ¿Dónde están los otros 10? Porque yo llegué exactamente a 1000 microsegundos, a 1 milisegundo. Bueno, pues esta instrucción, la move, dura 1 microsegundo.
Esta también dura 1 microsegundo. Esta, cuando detectó el salto, dura 2 microsegundos. Esta, GoTo, cuando regresó, la máxima duración que tiene, pues es de 2 microsegundos. El return tiene 2 microsegundos. Y el call que usé acá tiene 2 microsegundos. Entonces, si contamos, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 microsegundos en instrucciones que uso para el conteo de la rutina como tal. Entonces ahí tenemos exactamente nuestros 1000 microsegundos. Es decir, exactamente ahora sí tenemos 1 milisegundo o 1 milisegundo en alto y 1 milisegundo en bajo, pues tenemos un periodo total de 2 milisegundos que corresponden a nuestros 500 Hz que muestra el osciloscopio en el simulador. ¿Okay? Entonces, eso es por eso que ahora es posible generar un retardo muy exacto que dura 1 milisegundo. Bueno, pues hasta aquí sería la explicación de este video. Muchas gracias por su atención.